Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y que estéis teniendo una bonita semana y tengáis también un buen fin de semana. Esta vez vengo con otro tutorial de iPhone. Bueno, en verdad no es un tutorial, solo es para enseñaros cómo funciona la aplicación Voz Personal. Yo he creado mi voz personal, así que vais a ver cómo suena eso y básicamente es lo que vais a ver en este vídeo. Empecemos. Habla Bueno, me voy a activada. ir a ajustes. WhatsApp activo. Buscar. Página 1 de y ajustes. 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 Ahora me voy a ir a accesibilidad. Centro. Pantalla. Accesibilidad. Seleccionado. Visión. Encabezamiento. Voy a buscar voz. Botón. Controla. Mando. Tecla. AirPod. Audif. Centro. Reconoce. Audio y voz. Encabezamiento. Voz en tiempo real. Sí. Y ahora aquí hay Botón. dos cosas. Voz en tiempo real, lo tengo activado obviamente para que veáis luego cómo funciona. ¿Qué es lo que hay que tener activado para que personal. diga lo que escribamos? Y si pulsamos aquí, vienen las voces que hemos creado. Se pueden crear 3, pero también se pueden eliminar, así que no hay problema. Permitir que las apps soliciten usarla. Conmutador. Activa. Usa la voz personal en todos tus dispositivos con iCloud. Compartir en crear una voz personal. Botón. Vale, si yo le doy aquí, pues introduce el código básicamente para crear una voz viene personal. esto. Debes autenticarte. Me pide el código del iPhone, así que Campo lo voy del a código. poner pero sin la 0. voz. Habla desactivada. Habla activada. Crea tu voz personal. Ya Encabezamiento. está. Esto es un truco que hago para que no se oiga. Obviamente sé de memoria la posición de los números. Crea tu voz personal. Grábate. Tendrás que leer unas 150 frases en voz alta durante unos 15 minutos. Obviamente esto no lo voy a hacer ahora. Yo esto ya lo he hecho. Genera tu Esto voz es para personal. que veáis lo que El aparece en la iPhone pantalla. creará tu voz personal y la almacenará de forma segura. Comunícate con voz en tiempo real. Crea tu voz personal para poder decir lo que escribes a través del altavoz de tu dispositivo en FaceTime, teléfono y apps de comunicación asistida. Continuar, botón. Continuar, botón. Continuar. Prepárate para Le doy grabar. a continuar. Habla con naturalidad. Tómate tu tiempo. Continuar, botón. Continuar. Pon un nombre a tu voz. Continuar. Nombre de la voz. Voz personal. Idioma. English. Estados Unidos. Idioma. Continuar. Idioma. Tendría que ser en inglés de Estados Unidos. Yo hablo inglés afortunadamente, así que lo pude crear bien. Pero me voy a salir de aquí porque no quiero crearla, botón. ¿vale? Permite que las apps voy a compartir. cancelar. Crea voz personal 2 de Alba. Grabación completada. Voz personal de Alba 1. Y yo he 3 de creado noviembre 2. de 2023. Botón. Esta es la que yo voy a enseñaros cómo suena. La voz personal de Alba 1. ¿Estáis preparados? Ajustes. Vamos allá. Bueno, voy a pulsar 3 veces el botón lateral, es decir, el botón que utilizamos para llamar a Siri o para apagar el dispositivo. Lo pulso 3 veces. Cuando el modo voz en tiempo real no está activado, lo único que haría sería activar y desactivar VoiceOver, pero como yo ahora tengo esto activado, también me aparecerá esta Funciones opción. rápidas de seleccionado. Voz en tiempo real. Botón. Voz en tiempo real. Voy a pulsar aquí doble toque. Barcelona. Y aquí tengo el Usa teclado. el rotor para acceder En a función palabras del mal teclado que escritas. tengamos,
detectará qué voz debe utilizar. Voy a cambiarlo a teclado inglés porque si ahora el teclado está en español, la voz que escucharíais sería la de Mónica, Teclado no la siguiente. mía. English, US. Teclado. Cat B. Ah, sí, ya Bravo. está. Ahora, Usa el rotor para en vez de acceder a... escribir yo, voy a utilizar las predicciones y voy a escribir un texto con las predicciones que vienen arriba. Esto es un teclado normal, como el de cualquier Cat G. aplicación de mensajería. Cap H. E. L. 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 O. Numbers. Question mark, comma. Exclamation mark. Space. Space. I'm a professional photographer with an a lot to of experience in... Voy a añadir también puntos y comas Numbers. para que cambie la forma de leer Comma. un poco. Space. R. and have T. a few great experience time in this country as Numbers. Period. Period. Space. Space. if please sir send us a logo us me your email details email contact details Numbers. Question mark, comma. Exclamation mark. Space. Cap P. Cap O. Cap P. K. L. E. A. S. E. E. Bueno, ya he escrito un texto. Ahora lo que tendría que hacer Send. es pulsar doble toque aquí abajo. Bueno, básicamente es donde está la tecla intro, en el teclado. Voy a quitar el habla antes de pulsarlo para que Habla escuchéis desactivada. claramente cómo lee esto. Hello, I'm a professional photographer with a lot of experience. I have a great time in this country. Please send me your contact, please. ¿Qué opináis? ¿Se parece a mí o no? Decídmelo en los comentarios, quiero leerlo todo y saber qué opináis. Yo creo que a veces se parece a mí, pero otras veces es como muy robótica, pero con mi acento, no sé si me explico. Espero que os haya parecido el vídeo curioso y que os haya divertido, cómo suena mi voz. Y nos vemos Cap. en pista el anterior siguiente. linterna cámara select Cap. Cap double. volumen select linterna calcula cámara seleccionado grabación de pantalla. Adiós.